Muy buenas tardes con todos. El día de hoy estoy aquí para compartirles una obra de mucho interés, que es El fantasma de Canterville. Vamos a conocer quién es su autor, cuándo fue su año de publicación y un breve resumen de esta. Comencemos. ¿Quién fue Oscar Wilde? Este fue un escritor, poeta y dramaturgo británico, famoso por su habitual ingenio y sarcasmo social. Nacido en el año 1854 en Dublín, en una familia aristócrata, y siendo él el mediano de 3 hermanos. Asimismo, Wilde fue un alumno sobresaliente destacado del Trinity College en su ciudad natal. Wilde acabó culminando sus estudios en Oxford. Durante este periodo, el escritor estudió los clásicos de la literatura griega, convirtiéndose así en un experto acerca de la materia, incluso llegando a ganar muchos premios, como el premio Newdigate de poesía, el cual tenía muchos prestigios en aquella época. Wilde complementó todos sus estudios viajando por Europa y publicando asimismo sus poemas de forma en manera de periódicos o en revistas. A partir del año 1879 decide establecerse en Londres de manera permanente, donde años después se casará y tendrá a 2 hijos. Desde ahí es donde empezará a producir sus primeras obras de mucho éxito, como su reconocida novela El retrato de Dorian Gray, 1890, o en el teatro El abanico de Lady Windermere, 1892, o también Está Salomé, 1894, que esta obra fue censurada por retratar personajes bíblicos. Y entre los años 1887 y 1889 editó una revista femenina titulada The Woman's World. Su carrera y su vida tal y como la conocían se derrumba a finales del año 1895, debido a que fue acusado de Sodoma por parte de su íntimo amigo. Wilde será condenado a 2 años de trabajo forzado. Durante esa estancia en la prisión escribirá una larga carta titulada De Profundis, que no será publicada completamente hasta el año 1909, de manera póstuma. Tras su salida de la cárcel, sufre un absoluto ostracismo social y decide abandonar Inglaterra, rumbo a Francia, donde vivirá en Bernabel hasta la muerte de su esposa en 1898. Y a partir de ese entonces, y bajo el nombre de Sebastián Melmoth, viajó a Europa para acabar estableciéndose en París, la ciudad del amor, donde murió en noviembre de 1900, con tan solo 46 años de edad. Un dato importante es que mientras Wilde estuvo vivo, sus obras o él no alcanzó su fama, pero luego de que éste falleciese, él y sus obras alcanzaron toda la fama posible, llegaron a lo más alto de lo más alto. Ahora, prosigamos con lo que nos interesa, que es la obra, que es titulada El fantasma de Canterville. Esta obra fue publicada en Barcelona en el año 1944. Acompáñame a ver un breve resumen de esta increíble y famosísima obra. Te encantará. Un castillo embrujado, una familia escéptica, una misteriosa inscripción en la biblioteca y una joven de corazón puro y valiente
Quédate hasta el final para descubrirlo. Conozcamos cuándo fue publicada. El fantasma de Canterville fue publicada en Barcelona en el año 1944. El ministro de los Estados Unidos, el señor Hiram Otis, compró el castillo de Canterville. Todo el mundo le aseguró que cometía una solemne tontería, por cuanto no cabía la menor duda de que ese lugar estaba encantado. Incluso Lord Canterville le advirtió que allí había un fantasma, pero el señor Otis no creía en esas cosas. Se mudaron su esposa, su hijo Washington y su hija Virginia. Después venían los gemelos, a quienes llamaban barras y estrellas, por ser muy agitados. Era una deliciosa tarde en un mes de julio en Inglaterra y el aire estaba deliciosamente impregnado en la esencia de los pinos. Sin embargo, al entrar en la avenida de Canterville, densos nubarrones cubrieron repentinamente el cielo. Una extraña inquietud invadió la atmósfera y antes de que llegaran al castillo había caído gruesas gotas de lluvia. La señora Umey, la ama de llaves, les dijo: los señores sean bienvenidos al castillo de Canterville. Después se sentaron a la mesa y la señora de Otis vio una mancha roja en el piso. La señora Umey le dijo que se trataba de una mancha de sangre, a lo que la señora Otis respondió que había que limpiarla enseguida. La señora O'May contó que era sangre de Lady Leonor, la de Canterville, asesinada por su esposo Lord Simon de Canterville en 1575, que el espíritu de Lord Simon todavía vagaba por el castillo y que era imposible hacerla desaparecer. Otis dijo: qué tonterías, y que la quitaría esa mancha. Así lo hace con ayuda de un detergente. Luego, un trueno se escucha en la habitación y el ama de llaves se esconde. La señora Otis le pregunta a Hiram: ¿qué podemos hacer con esta mujer que se ha desmayado? Y le respondió que les contaría en el salario, pero aún se encontraba sobresalida. El señor Otis y su esposa la tranquilizaron. La tormenta rugió furiosamente aquella noche, y al día siguiente la mancha de sangre reapareció en el mismo lugar. Washington la limpió a la mañana siguiente y volvió a aparecer al tercer día. Estaba otra vez en el mismo sitio, y a pesar que el señor Otis había cerrado el salón con las llaves y se había llevado consigo, la familia estaba ahora muy intrigada y empezaban a dudar de su escepticismo, pero sus dudas se disiparon tras un paseo en un día radiante y caluroso. Aquella noche no hablaron del fantasma y hablaron con naturaleza de sus temas cotidianos. Se fueron a dormir y el señor Otis se despertó ante un ruido extraño que sonaba en la galería cerca de su habitación. Era como un ruido de hierros y cada vez parecía más cercano. El extraño ruido continuaba y con él un distante rumor de pisadas. El señor Otis abrió la puerta y se encontró con un anciano de horrible aspecto. En sus muñecas y tobillos pendían pesadas esposas y amohecidos grilletes. Hiram, que se encontraba completamente tranquilo, le pide que engrase esas cadenas. Le dejó un frasquito de lubricante sol naciente y se fue a descansar. Durante el momento, el fantasma de Canterville permaneció inmóvil, pese a la naturaleza indignada. Lanzó la botella violentamente contra el suelo y huyó en corredor. Hiram le apuntó con su revólver, ordenándole manos arriba. El fantasma apagó sus velas y decidió lanzar un escalofriante carcajada. La señora Otis apareció y le ofreció un frasco del doctor Dobell, pensando que podía tratarse de una lesión. El fantasma escucha pasos y se va abatido. Planea su siguiente aparición, que sería en sus cuartos mientras dormían, pero en cuanto llegó al pasillo que conducía al cuarto
Washington vio un horroroso espectro con un cartel con extraña escritura. Se fue asustado. Al amanecer decidió volver y reencontrarse en el lugar de la blanca cortina de algodón, con una escoba y un cuchillo de cocina, mientras que en el suelo había una calabaza. El cartel decía que se trataba de un fantasma, Otis, único fantasma verdadero. Entonces el de Canterville supo que había sido engañado y al día siguiente el fantasma se sintió muy débil y cansado. Después de 5 días decidió renunciar a la cuestión de aparecer la mancha de sangre en la biblioteca. Era su deber pasar por la galería una vez por semana y furfuñar desde la gran ventana. El primero y el tercer miércoles de cada mes. Cumplió con esto lo más silenciosamente. Incluso engrasó sus cadenas con el lubricante sol naciente. Una ocasión sufrió un grave accidente por una resbaladiza de jabón que había dejado los gemelos. Se dispone a vengarse, se disfraza del conde descabezado. Después de 3 horas quedó satisfecho con su apariencia y va a la habitación de los gemelos y encuentra la puerta cerrada. La abre de un tirón y un jarrón de agua le cayó encima. Renunció a todas las esperanzas de asustarlos. Una noche se encontró con los gemelos vestidos de blanco, gritándoles ¡Bú! Y después que Washington le arrojó agua con una manguera. El fantasma se recluye en su habitación. La familia pensaba que se había ido. Virginia recorrió a caballo los alrededores, en compañía del duque de Cheshire, el tío del duque Lord Francisco. Simon había apostado que juraría a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente fue encontrado tendido en el suelo, paralizado del miedo. El fantasma quería demostrar que no había perdido su influencia sobre el Stilton. Sin embargo, los gemelos le impedían abandonar su habitación. Pocos días después, Virginia había ido con su galán a los prados de Brooklyn a caballo. Se rasgó el vestido y entró al castillo por las escaleras de servicio, cerca de la sala de los tapices, y creyó ver a alguien. Era el fantasma de Canterville. Lo vio tan deprimido en su aspecto que le dio pena a Virginia. Menciona que sabe que él le robó sus punturas para hacer la mancha de sangre. El fantasma dice que no ha dormido en 300 años. Ella, apenada y sorprendida, le pregunta si no tiene dónde dormir. Él le habla de un lugar lejano, un jardín con flores y estrellas blancas. Era el jardín de la muerte, y que aquella podía abrirle las puertas a ese lugar, porque el amor estaba siempre con ella, y el amor es lo más fuerte que la muerte. Hablan de la profecía en el ventanal de la biblioteca. Cuando una mujer joven rubia haga brotar los labios del pecado una oración, cuando un niño inocente su llanto preste, y el estéril almendro habrá en la casa paz, y al castillo la calma volverá. Explica que Virginia tendrá que llorar por sus pecados, orar por su alma, y el ángel de la muerte tendría piedad de él y podría descansar en paz. Ella se deja conducir a través de la sombría sala. Voces y horribles animales le murmuraban: «Huye, Virginia, huye, cuidado, Virginia. ¿Quién sabe si volveremos a verte?». Cuando llegaron al fin de la sala, el fantasma se detuvo y musitó algunas palabras que ella no pudo comprender. La pared se esfumó como la niebla y apareció una negra caverna. Mientras tanto, la señora Otis buscaba a Virginia. No se alarmó al principio, pero cuando dieron las 6 de la tarde y Virginia no había aparecido, y mandaron a los muchachos en busca. Escudriñaron los alrededores y el señor Otis telegrafó a todos los comisarios, y el duque de Cheshire, loco de ansiedad,
le suplicó al señor Otis que lo dejara acompañarlo. Él le dice que vuelva a su casa, pero cuando Hiram ya estaba de viaje, el duque Cecilio aparece diciendo que no podría irse sin antes encontrar a Virginia. Fueron juntos hacia el pueblo más cercano, pero fue en vano, no la encontraron. Regresaron al castillo, la decepción y la angustia eran grandes y en la cena transcurrió tristemente. El señor Otis, tras vencer la tenaz resistencia de Cecilio, ordenó que todo el mundo se acostase, diciendo que nada más podría hacerse aquella noche, y que a la mañana siguiente telegrafaría a Scotland Yard para que avisaran inmediatamente a algunos detectives. Pero en ese mismo instante en que abandonaron el comedor, empezaron a dar las 12 en el reloj de la torre, y antes de que hubiese extinguido el eco de la última campanada, se oyó un estupendo grito agudo. El trueno horrible sacudió toda la casa y una música ultraterrena flotó por el aire. Uno de los tableros de friso se dio con gran ruido y en el espacio abierto apareció Virginia con una cajita en la mano. En un instante todos la rodearon a la señora Otis, la estrechó con un fuerte abrazo contra su pecho. El duquecito casi la asfixió con besos y los gemelos ejecutaron una danza salvaje alrededor de todos. Virginia explica que había estado con el fantasma, quien la había muerto arrepintiéndose de todo lo malo que había hecho, y le había regalado ese estuche de joyas. Los guía a través de la apertura del friso. Llegaron a una gran puerta de roble. Al tocarla, Virginia se abre y encuentran a un esqueleto encadenado que intentaba alcanzar una jarra que anteriormente había estado llena de agua. El viejo almendro, que parecía marchito, había florecido, y Virginia dice que es porque Dios perdonó al fantasma. El duquecito le dice que era un ángel y la besa. 4 días después hacen el servicio funerario para el fantasma de Canterville. En una sepultura, Virginia le colocó una cruz hecha de flores de almendro rosa y blancas. En ese instante la luz de la luna ilumina el cementerio y se escuchó cantar un ruiseñor. El señor Otis quiso devolverle las joyas a Lord Canterville, pero le parecía que Virginia le correspondía tenerlas, por el servicio que hizo a su antepasado Lord Simon. Años más tarde, Virginia se casó con el duque de Cheshire y fue presentada a la reina. Sus joyas fueron de gran admiración. Después, la pareja fue a vivir al castillo de Canterville y sobre la tumba de Lord Simon pusieron sus iniciales y la descripción de la biblioteca. Cecilio le preguntó a Virginia qué había ocurrido cuando estuvo con el fantasma. Respondió que a nadie se lo había contado y que no se lo preguntara. Dijo que el pobre de Lord Simon le había dado mucho porque le había ayudado a ver qué es la vida y la muerte, y porque el amor es más fuerte que los dos. Él le responde que puede guardar su secreto mientras tenga su corazón. Le pregunta si se lo contaría algún día a sus hijos, y Virginia se ruboriza. Este ha sido el resumen de El fantasma de Canterville. Agradezco mucho por su atención y los espero en un próximo video. Muchas gracias.